diciembre damos comienzo al programa 390 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción, dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores, locución quien les habla, Irene Ring, en la operación técnica Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 390, que corresponde al sábado 3 de diciembre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque, destinado a la política internacional, se inicia con el informe panorámico que prepara Hernán Pereira. Le sigue la columna Palestina y Medio Oriente de Fernando Izas, que hoy desarrolla el informe sobre la República de Sudán del Sur. Cerramos el primer bloque con la columna Noticias de la Patria Grande, hoy con la última conferencia de prensa del presidente Maduro de Venezuela. Hacemos un breve paréntesis para reclamar una vez más por la libertad de Milagro Sala y todos los presos políticos y pasamos al segundo bloque, al que también llamamos segmento cultural, que se inicia con la columna de Mónica Nasif, comentando libros, que hoy nos trae Las grietas de Jara, de Claudia Piñeiro. A continuación, en la columna Cantoras de Obligados, Mónica Yunis, acompañada por Gustavo Calavés, y el relato de una tapera. Le sigue la columna Aquí Folklore, de Rolly Zampini, y su reseña de la figura de Juan Carlos Carabajal, recientemente fallecido. Luego, un tema musical, Andresito, un chamamé del padre Cine y Mario Bofil, que integra el disco Cantares de la Patria. Para cerrar el bloque y el programa, con el cine universal, de la mano de Rubén Cusatis, que hoy nos presenta al cine no tradicional, con el film Georgia. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si comenzás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya varios años. En el campo internacional, lo más importante, sin lugar a dudas, sigue siendo la guerra y las consecuencias políticas y económicas de la guerra. Ya sabemos lo de la alta inflación en casi todos los países de Occidente, producto del encarecimiento de los combustibles y de los productos alimenticios, y también sabemos que Europa está pagando un alto precio económico con grandes beneficios para Estados Unidos, ya que ahora el abastecedor principal de petróleo y gas ha pasado a ser Estados Unidos o empresas norteamericanas que lo extraen desde otros lugares del mundo. De modo que también la industria bélica de Estados Unidos ha tenido una reactivación de demanda muy, muy grande, porque los préstamos del gobierno de Estados Unidos para abastecer de material militar a Ucrania se destinan directamente a las fábricas de armamento del propio Estados Unidos. De modo que es un gran negocio para los yanquis esta guerra. En el medio, como un jamón del sándwich, queda el pueblo ucraniano, ¿no?, que está sufriendo y padeciendo tal vez el peor invierno desde la Segunda Guerra Mundial. Un país que tiene en este momento
destruido gran parte de su producción y su red de energía eléctrica en medio de un crudo invierno, que no tiene provisión de gas y que tiene muchas dificultades en la provisión de petróleo, de modo que no hay calefacción en muchos lugares, no hay agua y por supuesto no hay electricidad. Todo esto conforma un panorama realmente duro, difícil. En la parte militar, las operaciones están ralentizadas por precisamente el invierno, la nieve y el barro. Y se espera que en los próximos días, dado el frío, comiencen a helarse las superficies. Eso podría permitir que las operaciones militares se aceleren. De todas maneras, hay una ofensiva rusa en la zona del este de Ucrania que abarca a la ciudad de Bakhmut donde los rusos están anotando algunas victorias. Los ucranianos están de contraofensiva en la región de Lugansk y está muy estática la situación precisamente por el duro invierno. De todas maneras, no se cree que en los próximos tiempos vaya a haber grandes novedades en el terreno militar, sino que las cosas van a seguir más o menos como hasta ahora, con avances y retrocesos de ambos bandos. Los europeos han dado muestras en los últimos días de un fuerte descontento respecto a por qué tener que pagar el gran peso del costo económico que está teniendo la guerra. Hay muchas voces que están diciendo, bueno, no podemos ayudar más militarmente a Ucrania, Estados Unidos está recibiendo los mayores beneficios, que se haga cargo del paquete central de la ayuda. Nosotros no podemos, ya tenemos bastante con la inflación, con el costo de la energía y con el costo de los alimentos. De modo que se está creando una situación política que puede provocar crisis en la relación de Estados Unidos con Europa y también en lo atinente al frente de ayuda a Ucrania. Es decir, que hasta ahora se ha mantenido más o menos homogéneo. Por presiones de Estados Unidos, Suiza congeló fondos rusos que estaban en sus bancos por un monto aproximado de 8.000 millones de dólares, y otro tanto va a ser Bruselas, es decir, Bélgica, probablemente en estos días, siguiendo con las sanciones económicas contra Rusia, que ya han demostrado que han tenido muy poco efecto en términos de cambiar la voluntad política de Moscú. Viniendo más hacia nuestra América Latina, antes de esto había otra parte del informe. Hay una organización internacional de derechos humanos que es el Consejo Noruego para los Refugiados. El secretario general, que es Jan Egeland, dijo que Europa debe prepararse para un nuevo éxodo ucraniano este invierno debido a las dificultades del abastecimiento de agua, de energía y de alimentos que tiene la población. Hay más ya del 25% de la población de Ucrania fuera de sus lugares habituales de vivienda, y se presume que este número podría aumentar fuertemente durante este invierno, que recordemos en esa zona de Europa se prolonga hasta marzo. Viniendo a nuestra América Latina, terminó el paro que estaban realizando en la región de Santa Cruz, en el gobierno de derecha de esa región boliviana, y todos los sectores de ultraderecha que abogan también por una separación de Santa Cruz del Estado boliviano, es decir, una política secesionista. Lograron que la Cámara de Diputados de Bolivia apruebe una ley convocando a un censo nacional para marzo del 2024. Para ellos tuvieron 36 días de paro con enfrentamientos y dificultades
muy variadas, problemas de abastecimiento, de combustibles y de alimentos para la población, lograron finalmente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados y ahora el texto aprobado va a pasar al Senado. Este censo tiene importancia ya que lo que va a determinar es cuál es la representación política en función del número de habitantes que le corresponde a Santa Cruz, que según ellos está disminuida por los enfrentamientos políticos regionales que han caracterizado la vida de Bolivia en los últimos años. Es más, van a hacer ellos mismos un censo para determinar la cantidad de habitantes que tiene Santa Cruz, lo van a hacer en 2023 para tener una especie de control sobre lo que se va a contar realmente en 2024. Y además sigue funcionando allí una comisión que analiza la relación de Santa Cruz como región con el Estado boliviano. Esto es realmente patético. Es como si la provincia de Buenos Aires o la de Santa Fe o la de Córdoba tuvieran un consejo que analice la relación de la provincia con la nación. Es una cuestión realmente insólita, increíble que esto esté ocurriendo. Respecto a la situación de la aprobación por la Cámara de Diputados de la fecha del censo, Evo Morales habló de una traición en la bancada oficialista y dijo textualmente: los revolucionarios no negociamos con la derecha, y habló de pactocracia, es decir, de los pactos que se hacen a espalda del pueblo y que han significado muchísimos problemas en la historia boliviana, y de los cuales él naturalmente reniega. Es decir, la situación en Bolivia entonces sigue tensa, sigue crítica. Hay sectores de la ultraderecha que querían continuar con el paro, que aún están llevando adelante medidas de diverso tipo dentro del estado de Santa Cruz. Yendo hacia Chile, hay definiciones políticas de Boric que realmente son bastante decepcionantes, ¿no? Boric estuvo en un acto junto con el expresidente Ricardo Lagos y con el expresidente derechista Piñera. Dijo que su máximo honor sería que lo recuerden como Patricio Aylwin. Patricio Aylwin fue un hombre que apoyó el golpe del 73 en contra de Salvador Allende, era dirigente demócrata cristiano Aylwin, y fue presidente desde 1990 a 1994, y gobernó en esa concertación que sacó a Chile de la dictadura, pero negociando constantemente con el poder militar y con el poder económico. Realmente un sector del centro derecha de la política, pero con presidente elegido de la izquierda y por la movilización popular, quiera que lo recuerden como a un demócrata cristiano vacilante que apoyó el golpe del 73, realmente suena casi, sería cómico si no fuera trágico, ¿no? Por lo demás, tampoco aparecen medidas políticas en el gobierno de Boric como para hacerse ilusiones de un cambio profundo en Chile. Y por último vamos a Brasil. Se prepara todo para la transición a fin de año del poder. Es decir, Lula debería asumir los primeros días de enero, pero hubo una proclama firmada por 221 militares en retiro y de la reserva militar, no por elementos en actividad, pero sin duda con muchas conexiones con elementos en actividad, donde llaman virtualmente a desconocer las elecciones, hablan de fraude. Es decir, ¿se acuerdan de lo de Trump cuando perdió? Bueno, lo mismo, la argumentación es muy, muy parecida, diciendo que hubo fraude, y que Brasil va hacia un enfrentamiento fratricida y que lo único que puede salvar a Brasil de todo eso son las Fuerzas Armadas, que según ellos son la única institución reconocida como seria por el pueblo brasileño. Esperemos que realmente estén equivocados en esta apreciación. Nosotros escuchamos esos cantos de sirena aquí en la Argentina y así no fue durante muchos años de nuestra historia, no tan lejanos.
Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Izas, del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy vamos a saldar una deuda del programa anterior, que era la parte relacionada con la educación de la República de Sudán, en este caso de Sudán del Norte. Y el pequeño párrafo que nos quedó pendiente para desarrollar es la creación de la Universidad de Jartum, la capital de Sudán del Norte, fundada en el año 1902. La educación en Sudán es gratuita y obligatoria para los niños de entre 6 y 13 años, aunque más del 40% no asiste a la escuela debido a la situación económica. Los factores medioambientales y sociales también incrementan la dificultad para ir a la escuela, especialmente en las niñas, en las mujeres. La educación primaria tiene una duración de 8 años, mientras que la educación secundaria dura hasta 3 años. Hasta 1990 el sistema educativo comprendía 3 etapas de 6, 3 y 3 años respectivamente. El idioma principal en todos los niveles de educación es el árabe. Las escuelas se encuentran en las zonas rurales, aunque la gran mayoría está enclavadas en las zonas urbanas donde radica la mayor cantidad de población. La mayoría de las que se encuentran en el oeste se han visto muy afectadas por los distintos conflictos existentes. En el año 2001, el Banco Mundial estimó que la asistencia a la educación primaria era del 46% sobre el total de la población, mientras que a la educación secundaria asistía el 21% sobre el total. La asistencia varía según la zona del país, siendo menor del 20% en algunas provincias. El 70% de la población sabe leer y escribir. En hombres el porcentaje es del 79,6%, mientras que en las mujeres baja al 60,8%. Acá también se ve la enorme grieta que hay entre las mujeres y los hombres en este tipo de sociedades y de cultura. Esto fue todo por ahora relacionado a Sudán del Norte con respecto a un tema tan importante y preponderante para la población de Oriente Medio en general, pueblos y países abocados a una mayor preparación de su ciudadanía, y nos encontramos con estos ejemplos de ser una población con un índice bastante elevado de analfabetismo. Y ahora sí, en el día de hoy, sábado 3 de diciembre, nos referimos a la otra parte de la división que sufriera este territorio original de la República del Sur, de Sudán del Sur, perdón. Oficialmente es República de Sudán del Sur, es un país soberano sin litoral, ubicado en África Oriental, con capital en la ciudad de Juba. Sudán del Sur limita con Sudán al norte, Etiopía al este, Kenia, Uganda y la República Democrática del Congo al sur, y con la República Centroafricana al oeste. Es hasta la fecha el país con menos índice de crecimiento humano, de desarrollo humano del mundo. El territorio que actualmente conforma Sudán del Sur fue parte del Sudán anglo-egipcio y después de la República de Sudán desde su independencia en 1956. Sudán del Sur, habitada por múltiples etnias nilóticas, principalmente cristianas y animistas, quedó bajo el dominio del sector
norsudanés de preponderancia árabe y musulmana. En septiembre de 1983, el entonces presidente de Sudán, Jafar Mohamed Doumeire, creó un estado federal que incluía 3 estados federados en Sudán del Sur, pero más tarde los disolvió, lo que desencadenó el inicio de la Segunda Guerra Civil entre las tropas sudanesas y el secesionista Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán. El gobierno sudanés permitió la autonomía de la región tras un acuerdo de paz firmado el 9 de enero del año 2005 en la ciudad keniana de Naivasha. En virtud de este acuerdo, Sudán del Sur se convirtió en una región autónoma de Sudán con su propio gobierno y una constitución interina aprobada el 5 de diciembre del año 2005, es decir, casi un año después, que definió la celebración de un referendo de independencia entre el 9 y el 15 de enero del año 2011. El 7 de febrero de ese mismo año se hicieron públicos los resultados oficiales que arrojaron un apoyo del 98,83% a los partidos de la independencia, la cual fue proclamada el 9 de julio del año 2011. Sudán del Sur se convirtió así en el Estado soberano más joven del mundo, condición que aún ostenta en la actualidad. Este tipo de enfrentamientos que promueven, en definitiva, la celebración de referendos por la independencia, por la autodeterminación, se da con mucha frecuencia en estos pueblos del Oriente Medio, porque en definitiva volvemos al comentario del lugar común que venimos no cansándonos de repetir, de que estos pueblos colonizados, sometidos, invadidos durante décadas y décadas, cuando se hace irreversible la lucha por la independencia y la autodeterminación, los invasores, los colonialistas terminan instalando lo que nosotros conocemos también en esta América profunda, los virreyes que tanto asolaron en los años 1700, 1800, hasta recién entrado el siglo XX en nuestro país. Claro, hoy los virreyes ostentan otro tipo de vestimenta, de uniforme. Hoy se realiza a través de trajes de alta costura europea, italiana seguramente, y a través de monedas virtuales y de deuda externas que están asolando todo el planeta. En marzo del año 2015, Sudán del Sur ingresó como miembro número 134 del Grupo 77, del G77. Sudán del Sur ha sufrido violencia étnica y ha estado en una guerra civil desde el año 2013 y ya a partir del 2017 tenía la puntuación más alta en el índice de estados frágiles. Antes se lo conocía como el índice de estados fallidos, superando a la cercana Somalia. Durante siglos las barreras geográficas impidieron el avance del Islam hacia el sur del Sudán, manteniendo el dominio abúngara y el patrimonio social y cultural de las diversas etnias que habitaron el actual Sudán del Sur. Intentos de colonización por parte de franceses y belgas, algo que se repitió en muchas geografías de la zona, fueron repelidos por guerrillas abúngara y asandes. Recién, a fines del siglo XIX, la llegada de británicos, cuando no, y egipcios rompería esta independencia de las tribus sursudanesas.
La economía es una economía atada y esclavizada a la extracción del petróleo, con una reserva importante y con un alto porcentaje del ingreso por petróleo que en la economía de Sudán del Norte y de Sudán del Sur. Antes de la independencia, el Sudán del Sur producía el 85% del petróleo del país. Hoy la producción sigue siendo la misma y la renta está repartida en un 50% entre el Sudán del Norte y el Sudán del Sur. Obviamente una economía hackeada por el Club de París, el Fondo Monetario Internacional, el Club de tantas organizaciones usureras que están rifando y rematando el planeta. Esto es todo por hoy, amigos. Nos queda solamente desarrollar en algún futuro inmediato la línea importante de ferrocarril que ostenta Sudán del Sur, justamente para el transporte de la extracción tan importante que tiene sobre el petróleo. Como siempre, dándole las gracias a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Nos estamos reencontrando en el próximo programa. Gracias y buena semana. Sea bienvenido. En este momento, el presidente de Venezuela ofrece declaraciones a la prensa internacional. Escuchemos. Defendiendo la verdad de Venezuela ante el mundo. Recordemos que el mandatario ha instado a continuar la verdad del país para derrotar las mentiras de las corporaciones mediáticas. El trabajo comunicacional ha sido vital para mostrar la verdad ante el mundo en medio de circunstancias adversas. Asiste el jefe de Estado a una nueva rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Buenas tardes. A esta rueda de prensa ya casi de fin de año. Estamos en 30 de noviembre. Ya en 4 semanas estaremos en familia preparando las hallacas y la celebración para recibir con bendiciones y alegría el año 2023, que es como debemos recibirlo, con bendiciones, con alegría, siempre pidiendo lo mejor para Venezuela. Estábamos hasta hace un minuto viendo los juegos Australia-Dinamarca y Francia-Túnez. Ahora viene el juego de Argentina, así que tenemos máximo hasta las ¿qué? Hasta las 2:50 para poder conversar todos los temas. Están los medios de comunicación internacionales, siempre bienvenidos a Venezuela, en Venezuela. Los medios de comunicación nacionales, todos los camarógrafos, fotógrafos, mis saludos. Feliz año adelantado. Increíble cómo ha pasado de veloz este año 2022. Un año con buenos síntomas de recuperación. Aún con heridas económicas, aún con heridas sociales. Pero vamos avanzando. La tendencia es
a la mejoría, la tendencia es a la recuperación, la tendencia es al crecimiento. Y seguiremos bregando por la estabilidad económica, macroeconómica y sobre todo por curar las heridas sociales y avanzar hacia la igualdad social en un estadio superior para la sociedad venezolana. Tenemos el cuadro, el mapa, tenemos el plan muy claro hacia adelante, hacia los años futuros. Hemos estado haciendo el mapa de crecimiento económico, con estabilidad y con distribución de la riqueza para la inversión social 2023-2030. Un mapa de 18 motores, la agenda económica bolivariana. 18 motores de crecimiento, acompasado, armonioso. Es el mapa de la agenda económica bolivariana que nos ha permitido el milagro 2022 para el crecimiento de la economía real, de la economía no petrolera, aún con heridas importantes de la guerra económica que todavía tenemos allí, aún tratando de fortalecer y estabilizar al máximo el sistema cambiario y el valor de la moneda nacional. Es una batalla a pulso por día, diaria, permanente, en función de los intereses de la economía y de los intereses del pueblo trabajador, del pueblo de a pie, del pueblo humilde. Un plan económico 2023-2030 que tome en cuenta todas las variables, pero sobre todo los 18 motores del crecimiento, las prioridades fundamentales para la expansión económica, siempre cuidando a nuestra patria, siempre cuidando a nuestro pueblo. Eso es vital. Quiero agradecer la presencia de la Comisión de Diálogo Nacional de Venezuela, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, quien viene llegando de México. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, diputado, líder revolucionario de nuestro país. Igualmente a toda la Comisión de Diálogo, a la doctora Gabriela Jiménez, científica, vicepresidenta de Ciencias, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, doctora Gabriela Jiménez, presente. A el compañero Francisco Torrealba, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, también integrante de esta Comisión Nacional de Diálogo de Venezuela. A la compañera Diva Guzmán, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y lideresa de los movimientos feministas y de igualdad de género de Venezuela. Diva, también lideresa sindical de gran importancia. Al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, diputado por La Guaira. A la diputada de Falcón, la más joven diputada de la Asamblea Nacional, Génesis Garbet Falconiana. A el viceministro de Políticas Antibloqueo y líder del Twitter en Venezuela, William Castillo. Yo me entero muchas cosas del Twitter por ti, te agradezco, William. Oíste, no te dejes llamar por nadie. Williams o William. Sin ese. Igualmente al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, el magistrado Larry Daboe, doctor Larry Daboe. Y a la defensora de derechos humanos y esposa de el diplomático venezolano secuestrado en los Estados Unidos, Alex Sack, la defensora de derechos humanos Camila Fabri de Sapp. Bienvenida. Está la delegación completa. Bueno, yo quería celebrar con ustedes el éxito del acuerdo, creo que me trajeron el acuerdo, firmado el pasado sábado 26 de noviembre
en México. Ese acuerdo fue un acuerdo trabajado intensamente. Es un acuerdo que tiene componentes muy importantes de carácter social para la vida de Venezuela y tiene como esencia la recuperación de más de 3.000 millones de dólares retenidos, congelados, secuestrados en cuentas bancarias de Estados Unidos y de Europa que le pertenecen al Estado venezolano. En esta oportunidad se están recuperando por firma autobiografiada de los miembros de la comisión más de 3.000 millones de dólares en un plan específico, detallado, para invertir en obras de electrificación, agua, educación, salud y mitigación de los daños provocados por las lluvias. Plan detallado, específico, para traer esos recursos que le pertenecen a Venezuela y tengan un impacto directo en la vida de millones de venezolanos y venezolanas. Este es un acuerdo, como todos saben, firmado entre el gobierno de Venezuela, como consta en el acuerdo original, como consta en los documentos que se han dado a conocer, y la Plataforma Unitaria de Venezuela, la PUT. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Buenas tardes a todos, acá otra vez con ustedes. Vamos a referirnos hoy a el libro, a la novela, mejor dicho, Las grietas de Jara, de Claudia Piñeiro. Esta prolífica autora, además de Las grietas de Jara, es la autora de la famosa novela La viuda de los jueves, que recibió el premio Clarín de novela, la novela Tuya, de 2005, Elena sabe, Catedrales es una de las más recientes, y la última es El tiempo de las moscas. Las grietas de Jara es una novela del 2009. Es una novela inquietante que promueve a la reflexión. El argumento se desarrolla en un estudio de arquitectura y bueno, el pretexto es una grieta que aparece en la propiedad de un tal Jara. Ahí empieza digamos, el acicate para el desarrollo de toda la trama que nos mantiene constantemente en vilo, porque a raíz de ese incidente empiezan a florecer o a aparecer otras cuestiones con respecto al protagonista, con respecto a aquellos que lo tienen hace 20 años en un estudio de arquitectura y que no le dan cabida para sus propios proyectos. Y también se abre la vida de este protagonista, que se enfrenta a una rutina matrimonial, a una rutina de su vida, a que nada extraordinario, hasta que llega Jara, se presente. Es decir, que esta grieta real es realmente una grieta en la vida del personaje, también una grieta en una sociedad hipócrita,
que tiene unos valores medios extraños, que más que valores parecen disvalores, como el egoísmo, la soberbia. En fin, es una novela que a partir de un incidente pequeño, como es una grieta en la pared del departamento de una persona, se empiezan a florecer o a surgir otras problemáticas que tienen que ver con la vida de los personajes, con su situación en un contexto social particular y en general con la vida de alguien que durante mucho tiempo no tiene miras de tener algún cambio fundamental en su vida, ni en su vida profesional ni en su vida privada. En realidad también plantea la situación siguiente, bueno, para pegar un volantazo, digamos, en la vida, para decirlo de alguna manera, ¿qué precio hay que pagar? Porque esta también es la situación, ¿no? ¿Qué es lo que uno debe arriesgar para decidirse a vivir sus propios sueños? Este es el planteo del protagonista, Pablo Simón. De alguna forma, es una novela que indaga no solamente sobre el ser social y el contexto social, sino también indaga sobre la individualidad y sobre la manera de llevar una vida sin altos y sin bajos, ¿no? Una vida rutinaria, una pareja que sigue unida por costumbre, con una hija adolescente que achaca a su padre el hecho de que es, entre comillas, patético y que, bueno, que no ha perdido, digamos, el brillo. Yo les quiero leer un trocito, un fragmento para que vean. ¿Qué esperaba que dijera su hija? Habla de Pablo Simón, ¿no? ¿Cómo esperaba que lo viera? ¿Se lo estaba preguntando realmente a ella? ¿A quién sino? Da vueltas en la cama. Laura duerme desde hace un rato junto a él, en el lado derecho, como desde hace tantos años. Quisiera recordar qué fue lo que lo definió, que él se acostara del lado izquierdo y ella del derecho, pero no lo recuerda. ¿Cómo decidieron que la cama que habrían de compartir se dividieran de esa forma? ¿Lo decidieron? ¿O fue simplemente así? Una primera noche, una segunda, y luego se instaló la costumbre, como tantas otras cosas dentro de su matrimonio. Como podemos observar, de alguna manera sí describe una vida rutinaria, una vida, bueno, que le suele pasar a varias parejas, ¿no? Que llevan varios años. Pero además una rutina en la vida individual, su profesión. Bueno, este es el panorama de la novela. Yo los invito a que la lean, los invito a que la disfruten, porque tiene algo ahí de suspenso, alguito de policial que atrapa. El ritmo de la narración es muy agradable, no van a tener problemas en seguirla, no cae, sino que nos mantiene en vilo durante toda la trama. Bueno, espero que la puedan leer. Mi nombre es Mónica Nassif y siempre les aconsejo que lean, que leer abre el panorama inmensamente. Hasta el próximo encuentro. ¿Cuántos años habían pasado? No lo sé. Tal vez poco importa. Allí estaban los árboles, vivos, enteros, rodeando como en un concierto a todo lo demás. Algunos objetos decían sutilmente lo que había ocurrido. La antigua cocina, una cama, un baúl semiabierto,
esa heladera herrumbrada y el techo caído de una tapera que, retorciendo sus chapas, se había vencido al viento después de que los maderos fallaran. Pero erguido aún estaba el molino viejo, y me acomodé a su lado. Todo aparentaba silencio, pero allí estaban los pájaros, zumbidos de los insectos y algún mugido lejano que en cuatro patas se distanciaba sin apuro. Después de unos instantes, con la mirada perdida en todo aquello, lo escuché, porque me hablaba. Él empezó a crujir en lamentos de hierro y frases de la brisa, como un antiguo barco de esos que habían conocido mares profundos. Había sido el señor del agua, el titán que había vencido a la sed y sabía mucho de todo esto. Con su voz misteriosa de ungido metal secreto, susurraba el bramido de cascos y soledades en horizontes ingobernables. Me sopló al oído insistentes secretos de algunas noches donde todas las estrellas cayeron y amaneceres verdes en veranos eternos. Una y otra vez rechinaba orgulloso como capitán de goleta, henchidas las velas para una nueva travesía. Ah, si la materia se disuelve en la tierra, el espíritu guerrero del viejo molino estaba intacto. Tal vez él fue testigo cuando la voz de Filomena cantaba suavecito mientras lavaba la ropa. Tal vez fue aparcero en la preocupación de siembras y cosechas, pero cercano siempre para ofrecer la esperanza que el agua refleja. La carrera del tiempo lo había despojado. En parte, algo de sí había desaparecido, pero aún, conservando su veleta, se sabía rastreador de rumbos y de todos los vientos. Cuánta dignidad tenía ese molino viejo. Me sostuvo junto a él en el sur de su lamento y lo amé completamente, casi sin saberlo. Hola, soy Rolly Sampieri y bueno, me quería referir a la figura de Juan Carlos Carabajal, este docente, maestro rural, músico, autor, compositor, escritor, un verdadero y auténtico hombre de la cultura y sobre todo la cultura santiagueña, que falleció recientemente el 5 de noviembre del 2022 y que había nacido el 17 de julio de 1943, o sea que tenía 79 años cuando falleció. Este hombre, Juan Carlos Carabajal, ha sido un autor muy prolífico que a lo largo y a lo ancho de su vida hizo un montón de tareas, como decía, referidas a la cultura. Él se instala ya por el año 1979 en Santiago del Estero y el 1 de abril de 1982, un día antes de la recuperación de Malvinas, inicia su programa Santiago Guitarra y Copla por la emisora Santiago del Estero LB11. Este programa estuvo al aire durante 24 años y fue realmente un verdadero hito
en la radiofonía santiagueña y nacional, al punto que en el año 93 ganó el Martín Fierro con este programa, por donde pasaron absolutamente todas las figuras del quehacer de nuestra música nativa, tanto en santiagueños como del resto del país. Era un hombre muy inquieto y muy respetado en el ambiente. Allá por el año 1983, él formó la Peña de los Viernes. Era una peña itinerante que iban con una camioneta vieja que manejaba Roberto Pires Abalza, que un gran bailarín santiagueño, ganador de La Borde durante muchos años en el Festival del Malambo. Ese era el chofer. Y bueno, y llevaban la peña por todo el interior santiagueño, en ignotos parajes, en una campaña de difusión de nuestra cultura, de ese quehacer, que muchas veces hay que poner dinero para llevarlo adelante, porque hay que tener mucho amor para una tarea de semejante envergadura. A su vez, Santiago Guitarra y Copla, que era el nombre de su programa de radio, también fue una revista que se dictó durante 46 números, donde también ahí se exponían y exponían la obra y el quehacer de muchísimos artistas, como también columnas de opinión, de historia, de todo lo que tenía que ver con los orígenes de esta cultura que tanto defendemos y lo hacemos con orgullo de este programa, ¿no? Él compuso la obra integral, la Misa Santiagueña y la Navidad Sachera. Como les decía, era un músico, era un autor, era un compositor y también era un escritor, con lo cual volcaba en la pluma todas sus inquietudes culturales y sus sentimientos, y también su manera de pensar, un hombre afable, un hombre tranquilo, que transmitía eso, transmitía paz, transmitía bienestar en todas sus acciones. Realmente ante todo era una buena persona, Juan Carlos Carabajal, que de él estamos hablando. En su obra musical, allá en el año 96, él creó una agrupación que se llamaba Juan Carlos Carabajal y el Rejunte. Con ese grupo, con ese conjunto, hizo una gira ya por el 2001 hacia Japón. Una gira bastante larga, donde recogieron aplausos, comentarios y notas allá lejos en Japón, donde se resaltaba precisamente toda esta obra de autenticidad que tenía en la pluma, en la voz y en su guitarra Juan Carlos Carabajal. Dentro de su obra musical, que es muy extensa, pero hay hitos del cancionero que sobresalen con su autoría, ya sea en las letras o ya sea en la música. Por ejemplo, él escribió Carnaval Brea Poseño con Orlando Jerez. También escribió Hermano Cacuy con Jacinto Piedra. También escribió Holocausto Indígena con Carlos Carabajal. Entra a mi hogar con Peteco Carabajal. Por unas pocas monedas con Martín Ábalos Santillán, que dicho sea paso, es el hijo mayor del gordo Alfredo Ábalos, aquel mítico cantor santiagueño. Y también le puso la música en coautoría con Horacio Banega a una joya de la musicalidad, porque le pusieron música al Romance al Río Dulce, cuya letra es del laureado poeta Dalmiro Coronel Lugones. Y aquí me detengo un cachito para hacer una pequeña advertencia, en donde muchísimas personas usan la internet para promocionar temas, canciones, y no se toman el trabajo de investigar exactamente quiénes son los autores y los compositores, y generalmente publican una obra y le ponen como por ejemplo, en el caso de Romance del Río Dulce, dicen de Horacio Banega. Bueno, era de Dalmiro Coronel Lugones y de Horacio Banega y de Juan Carlos Carabajal. Y así hay un montón de títulos, incluso algunos hasta le cambian el nombre. Pero bueno, son estas cosas que van pasando y habría que reflexionar en ser un poco más
honestos intelectualmente a la hora de publicar cosas. Y volviendo a Juan Carlos Carabajal, si de honestidad intelectual se trataba, Juan Carlos Carabajal hacía un uso y un abuso, si vale la digresión, de su honestidad intelectual a la hora de crear, a la hora de ponerle música y a la hora de escribir. Que en paz descanses Juan Carlos Carabajal, gran poeta, gran artista, gran creador de la cultura santiagueña. Andrés Guazurarí Artigas, ahijado y fiel discípulo del protector de los pueblos libres. Fue el encargado de comandar a los guaraníes para constituir su provincia autónoma de las Misiones. Defendió la región de las incursiones de los portugueses, lo capturaron y terminó confinado y desaparecido en Brasil. Como jefe militar y gobernante, guió a su pueblo nativo para abrazar la causa federalista y hacer realidad las banderas de la libertad y la igualdad. Aquí donde no hace mucho vivíamos compartiendo la comida y la plegaria, la música y el festejo. Ahora estamos enfrentados entre hermanos casi en cueros, una vez más invadidos y apenas sobreviviendo. General Guazurarí, que llegas montado en pelo, tu sombra pasa y nos libra de las coyundas del miedo. Con solo decir tu nombre vuelve a soñar nuestro pueblo, resucita la esperanza y nos juntamos de nuevo. Che, comandante Andresito, un montonero guaraní, según sea el invasor, sos aguará o jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra en Barigüí, centinela de la patria de Iguazú a Mandisoví. Sos la memoria viviente de Oberá y de Mbororé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués. Sos dignidad, sos justicia, sos patria grande, de pie, una vez más por nosotros. Volve, Andresito, volver. Pueblos libres, pueblos libres. Se oye el grito y se oye el eco que descienden por los ríos y va trepando los cerros. Y ese grito libertario como una bandera al viento va adelante de Andresito y está en la boca del pueblo. De San Borja a Porto Alegre, maniatado en cuero fresco, te llevaron caminando como antaño a tus abuelos. Te engrillaron los tobillos, pero no tu viejo sueño, que según se rumorea, logró escapar y anda suelto. Paisano de San Martín, hijo de Artigas, sabemos que tu lanza montonera marca el rumbo verdadero, y en las fronteras del alma, junto al río de los sueños, tu sombra sigue de guardia, igual que un tigre en acecho. Che, comandante Andresito, montonero guaraní,
según sea el invasor. Sos aguara o jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra un barigüí. Centinela de la patria de Iguazú a Mandisobí. Sos la memoria viviente de Oberá y de Mbororé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués. Sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más por nosotros, volvé Andresito, volvé. Volvé Andresito, volvé. Buenas tardes, soy Rubén Cusati e iniciaremos los comentarios de producciones de países no tradicionales. Hoy con Georgia y una película que creo extraordinaria no solo porque se aparta de lo común, sino porque la considero excelente. Se trata de ¿qué vemos cuando miramos el cielo? Y que deja al espectador, especialmente si es argentino, en estado de gracia, de Alexander Koberitze, del 2021. Una pareja tropieza en la calle y sufre un flechazo. Luego del tercer cruce, se citan para la tarde siguiente en un bar. Ya desde el inicio, mediante los planos cerrados de sus piernas, nos obliga a construir su aspecto jugando al rompecabezas. A la noche, los castiga una maldición según el rumor del viento, que los condena a no reconocerse, cambiándoles el aspecto y la personalidad. En la cita, ambos, por supuesto, no se reconocen. Y no es que el espejo, tan esencial en los aparatos cinematográficos, funcione mal, sino debido a la maldición. El enamorarse, quizás, también es en cierta forma perderse, desencontrarse, y todo ocurre en la ciudad de Kutaisi. Y en ese perderse aparecen otras historias, como el Mundial de Fútbol que se está jugando en Georgia, que acompaña el narrador en off, admirador de Argentina, y de ahí su título, que es la forma en que Messi festeja un gol en recuerdo de su abuela Celia. El narrador sabe lo que piensan los distintos personajes y nos relata el cuento como una fábula infantil, aunque a veces nos abandona a la deriva en tanto una directora busca a una pareja de enamorados para filmar un documental y unos perros callejeros que conocen las tradiciones son fieles a un equipo de fútbol y a un bar y no a otros. El azar, el destino y la voluntad, según el director, son una trinidad y no se oponen. Se pregunta entonces si fue solo azar y se pierde la única oportunidad. ¿Se pierde todo? ¿O nosotros podemos decidir cómo serán las cosas? Sartre parece responder: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Así nos invita a volver a mirar el cine como si fuera el milagro de que todo es posible, como un acto de resistencia frente a esta época brutal y despiadada. Sus habitantes sonríen, caminan en grandes avenidas, comen helados, estudian y juegan en parques, bares, hospitales, puentes que atraviesan el río, escuelas y, claro, canchas de fútbol. Así, la historia de los enamorados a veces se olvida y se nos obliga al placer de la mera contemplación. Nos distrae, se va por las ramas y se pierde en la comunidad,
demostrando que somos en relación a los demás. Todos los personajes son cándidos y cordiales, alegres y tiernos. La idea inicial y el por qué hay esa cercanía con nuestro país se debe a que el padre del realizador admiraba musicalmente al también rosarino Gato Barbieri. La película tiene algo de lo mejor del cine, como la época muda o el neorrealismo, pero con nuevos aires georgianos, y hasta su música y las canciones son un personaje más de una belleza que nos atrapa como en un sueño. Su hermano hizo el diseño del sonido y lo pone en igualdad de importancia que lo narrativo y lo visual. El ritmo es la principal herramienta donde se percibe el hecho de estar vivo, y la música es la forma más pura de relacionar con los ritmos del azar y del destino. Es una apuesta por la inocencia, y por eso la mirada de los niños que se encuentra tan presente en este cuento moderno en el que una pelota de fútbol por encima de nuestras cabezas o vivoreando en el río es un acto poético. El encantamiento visual está en los pequeños detalles de la vida cotidiana, redescubierto como pequeñas maravillas, y el fútbol como una pasión comunitaria. En cada secuencia y en cada plano hay amor en todas las cosas, y el amor a Messi y a la selección argentina es un misterio. El realizador nos dice que si la magia tenía que plasmarse, nunca puede estar lejos del corazón. Y la mejor manera de expresar los sentimientos lo hizo a través de los árboles, los perros y las piedras. Criaturas que nunca han traicionado sus emociones. Cuando la película termina, se ama a los protagonistas y también a los niños, los jóvenes y los viejos de Kutaisi. Incluso al río, los puentes, las estatuas, los perros de la ciudad y la luz del sol. Conocer es una forma de amar, y eso logra Alexandre Koberidze, que también nos dice que en la ciencia cada nueva teoría significa que la antigua estaba equivocada. En el arte, en cambio, lo nuevo suele surgir del amor por el pasado. El final es emotivo y la última secuencia, en la que se ven 4 chicos que acompañan al relato a lo largo del filme, suben una escalera como la de Odessa, con la camiseta argentina con el 10 de Messi pintada en la espalda, nos deja casi de buen humor. Leí en una gran novela que el baldado filósofo napolitano Giambattista Vico se burlaba de Descartes con un juego de dedos de la mano porque decía que se había olvidado nada menos que de la poesía y de la fábula a favor de la razón. Entonces extendía el pulgar y decía poesía, luego el índice y decía fábula, y por último extendía hacia arriba el dedo más largo, el medio, y gritaba razón. Esta película, mediante la fábula y la magia, hace honor a Vico.
nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.